Salvador. Las naciones unidas como hermanas, que pedido amaremos al Señor. No habrá necesidad de la del esplendor, ni belleza de los luz, ni tampoco el dolor. Allí ya todo habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será tu Salvador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa de la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, sí, ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será tu Salvador. No habrá necesidad de la luz y el esplendor, ni el sol de las nubes, ni tampoco su calor. Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador, para siempre será consolador. ¡Hey! Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús y Salvador. Las naciones unidas como hermanas, que pedida daremos al Señor. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, que pedido amaremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el esplendor, ni belleza de los luz, ni tampoco su calor. Allí ya todo habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será tu Salvador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa de la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, sí, ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será consolador. No
Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús y Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el esplendor, ni el sol de la luz, ni tampoco el dolor. Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. Bom, 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 bom. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Al fin ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz y el esplendor, ni el sol de las nubes, ni tampoco su color. Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador, para siempre será consolador. ¡Hey! Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús y Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Se escucha bien por Zoom? Muchas gracias, hermanos. Vamos a ver esta mañana una palabra en el libro de Habacuc. Sí, saben dónde está Habacuc, ¿cierto? Sí, hay un libro de Habacuc en la Biblia.
de los últimos libros del Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 3. Un poquito antes de los evangelios, ahí está unas o cuantas hojas atrás de que inicie el Nuevo Testamento. Habacuc, capítulo 3, el versículo 17, vamos a leer. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Ahí está el versículo 19, leímos. Una de las maneras en las que uno puede comprender, digamos, la cultura de, de un pueblo, de una comunidad, es por el lugar en el que viven, cómo viven. Incluso, pues nosotros vemos diferencia, ¿no? En cómo son las casas, por ejemplo, de las personas de la India, la manera en que ellos viven en sus casas, la manera en la que viven en otros países, la manera en la que vivimos nosotros. E incluso en un mismo país también hay diferencias, ¿no? Hay diferencia en la manera en la que en distintas regiones viven las personas y aún en una misma región, también dependiendo, digamos, las costumbres de una familia o de una persona, pues es distinto también como ocupamos el lugar en el que vivimos. ¿Por qué estoy como mencionando esto? Cuando el momento en el que el Señor estuvo aquí en la tierra, Él comparó la vida de las personas con una casa. Decía, el que oye mi palabra y la pone por obra, lo compararé al que construyó su casa sobre la roca. Pero el que no escucha, el que menosprecia, digamos, mi palabra, es como el que construye su casa sobre la arena. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tempestades, el vendaval, ¿cuál casa se mantiene firme? Por supuesto, la casa que está establecida sobre la roca. Aquella que esté sobre la arena, pues es una casa que fácilmente, ante una dificultad, ante los vendavales, el temporal, pues es una casa que fácilmente va a caer, ¿no? Va a sucumbir. Pero cuando nosotros empezamos a mirar nuestra vida por la palabra de Dios, cuando por medio de la iglesia aprendemos a, digamos, como pesar nuestra vida, no ya solamente con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestro propio criterio, sino empezamos a mirar a través de, digamos, de esa lupa o de esa balanza que es la palabra de Dios, de ese espejo que es la palabra de Dios, la manera en la que nosotros comprendemos, meditamos y reflexionamos acerca de nuestra propia vida, totalmente se transforma. Empezamos a conocer que, aunque mi pensamiento, aunque mi vista me dice algo, ¿qué está diciendo Dios acerca de mí? Por supuesto, el fundamento de la vida espiritual, ¿cuál es? El Evangelio. El Señor, a un hombre que se acercó a él de noche a preguntarle, maestro, ¿haciendo qué cosa?
De hecho, aquel hombre que se acercó de noche no le alcanzó a preguntar nada, sino de una vez el Señor le dice, ay, es cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo así nacer de nuevo? Y el tema del nuevo nacimiento es algo que de una y otra forma ha traído como muchas controversias, digamos, en el mundo cristiano. Pero cuando nosotros por medio de la palabra conocemos que es realmente el nuevo nacimiento, no el que es nacido de la carne, sino el que es nacido del Espíritu, el que es nacido por la palabra de Dios. El verdadero nacimiento es cuando, por medio de la palabra de Dios, cuando el anuncio de Dios llega a nuestro corazón. ¿Cuál anuncio? Cuando el Evangelio llega a nuestro corazón, dice el apóstol Pablo, que habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la vida espiritual, ¿cuándo inicia? La vida espiritual no inicia cuando nosotros comenzamos a ir a una u otra congregación. El nuevo nacimiento no es cuando uno, fruto de una imposición de manos de el presbiterio, de personas, líderes, o imponen manos sobre nosotros y sentimos cosas extrañas y empezamos a hablar de manera extraña. No, el nuevo nacimiento es cuando por la palabra de Dios, por el Evangelio, nosotros nacemos de nuevo, es decir, nosotros nacemos a la vida espiritual, recibimos la salvación. En ese momento es cuando inicia esa nueva vida, cuando nacemos como hijos de Dios. Y entonces comienza Dios a edificar ese ser espiritual en nosotros y empieza a manifestarse la obra de Dios. Entonces, en digamos, camino espiritual que empieza a forjarse para nosotros, es cuando nosotros conocemos, descubrimos por medio de la palabra, mi manera de ver, mi pensamiento, el mundo de mi corazón es muy diferente a la manera de ver, al pensamiento, al mundo del corazón de Dios. Ese fundamento del Evangelio precisamente se establece en el hecho de que, aunque mi vista me diga algo acerca de mí, aunque mi pensamiento continuamente me está diciendo, yo tengo pecado, Dios, ¿qué está diciendo? Vamos a ver un momento en el libro de Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 1 dice en el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, Dios, ¿qué está diciendo aquí? Hablando acerca del Señor Jesucristo, está diciendo que el que hizo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, aunque nuestra vista nos está diciendo que nosotros tenemos pecado, y sí, claro, nosotros pecamos, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios, ¿qué está diciendo? Que por medio de Jesucristo, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo.
En el corazón de Dios, nosotros, nuestro pecado ya fue limpiado, ya fue purificado. ¿Por medio de qué? No por medio de algo nuestro. Es decir, esa vida espiritual, así como un nuevo ser, un bebé, no nace, no se engendra ni nace por voluntad propia, sino que interviene definitivamente solamente como la mano, digamos, la acción de sus progenitores, de la misma manera quienes intervienen en la nueva gestación, en la gestación de un nuevo ser espiritual, solamente Dios y la iglesia, por medio del trabajo de Dios a través de su iglesia, es de la manera en la que una persona recibe la semilla del Evangelio, recibe la palabra de Dios y se empieza a gestar ese nuevo ser espiritual. Dice aquí, ¿no? Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no por medio de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro interés por llevar una vida espiritual, de nuestro compromiso con una otra congregación. Todo eso no tiene ningún efecto, digamos, en la verdadera vida espiritual delante de Dios. Entonces, cuando nosotros somos engendrados espiritualmente por la palabra de Dios, por el Evangelio, ese fundamento empieza a establecerse en nuestro corazón y es el que ya no vivimos según nuestra vista, según nuestro concepto, según lo que dicen nuestros ojos o según nuestro criterio, sino solamente según lo que Dios está diciendo. Eso es un gran milagro, hermanos, que nosotros podamos recibir la palabra de Dios, desechando nuestro pensamiento, creer en lo que Dios está diciendo y creer que nuestro pecado ha sido limpiado, como lo dice su palabra, una vez y para siempre. Y entonces, con ese mismo fundamento, Dios empieza a trabajar sobre ese fundamento para que también nuestra vida esté construida sobre eso, es decir, sobre no mirar según nuestra vista, sobre no considerar nuestra vida según nuestro concepto, sino según lo que la palabra de Dios está diciendo. Es entonces cuando surgen situaciones, cuando nosotros enfrentamos distintas circunstancias en nuestra vida, la diferencia la hace desde dónde estamos nosotros mirando y considerando eso que estamos viviendo. Hoy leímos aquí, ¿no? En el libro de Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca y en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Cuando nosotros miramos esta palabra, pues por la gracia de Dios, nosotros necesitamos llegar a la palabra no solamente como eh, percibiendo la palabra o viendo la palabra de Dios como una historia, como algo que suena bonito, como una cuestión de información, sino que así como cuando recibimos el Evangelio, como la verdad, más allá de lo que nuestros ojos, nuestra vista, nuestros conceptos dicen, verla como por encima de las circunstancias, por encima de lo que todo el mundo dice, mucho más alto que nuestra idea, mucho más alto que nuestro conocimiento, que nuestra experiencia, la palabra de Dios es la verdad. Y aquí este siervo de Dios, el profeta Habacuc, está hablando, ¿no? Aunque las circunstancias sean totalmente adversas, aunque mi situación sea totalmente desagradable a mi vista, aunque no haya nada en la alacena, aunque esté lleno de deudas, aunque acabe de perder muchas cosas. Claro, pues nosotros, la mayoría de nosotros vive en la ciudad,
realmente pocos hermanos viven en el campo y directamente, de manera literal, estarían viviendo esta situación. Es decir, no sé si hay hermanos que cultiven higueras, que cultiven vides, que tengan árboles de olivo o que tengan ovejas, majadas de ovejas y vacas en corrales. Hay algunos hermanos, sí, sé por ejemplo un hermano en Santander y unos hermanos por aquí cerca a Barbosa, donde estamos, en una zona de Boyacá. Él vive en Iguaque, pues ellos sí tienen animalitos y plantación, ¿no? Pues pocos hermanos de manera literal viven estas mismas situaciones físicamente hablando, pero pues no es que solamente sea para ellos, ¿no? Es para cualquiera de nosotros, que enfrente situaciones en las que se supone que debe haber fruto de su trabajo, en las que espera que las cosas estén resultando bien, que en su casa haya abundancia, que la cena uno la abra y ay, le dé gusto la vista con todo lo que hay allí adentro, que sus hijos estén viviendo una vida admirable, que su familia sea un ejemplo, que en su trabajo sea reconocido. Sí, como el profeta está diciendo, aunque todas las circunstancias que nos rodeen sean totalmente contrarias al deseo de nuestro corazón, aunque haya dificultades, aunque no tengamos, y no está hablando solamente de cuestiones físicas, ¿no? No es de cuestiones materiales únicamente, sino aunque en el mundo de nuestro corazón nosotros veamos que haya dificultad, que enfrentemos problemas, que tal vez haya adversidades. El profeta está diciendo, aunque todo eso sea así, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Meditando un poco en esa palabra, recordaba al hijo pródigo. El hijo pródigo vivía en la casa de su padre, pero ¿en dónde estaba él realmente habitando? Aunque él vivía en una casa donde la higuera florecía, donde en la vida había mucho fruto, donde había abundancia de animales, abundancia de alimentos. En el mundo de su corazón, ¿cómo se sentía? Aunque él estaba en un lugar precioso, él se sentía como aprisionado, se sentía que no lo dejaban llevar la vida como él quería, que no lo dejaban hacer como él quería hacer. Por eso, ¿él qué quería? Salir de la casa de su padre. En muchas ocasiones, no sé, algunas personas tienen la percepción de que, por ejemplo, el seminario es una cárcel que es lleno de dificultades, pero hermanos, el seminario es lo más feliz, el tiempo más feliz que una persona puede vivir. Muchos cuando están en la iglesia, de alguna manera viven, pero cuando no, digamos, se da la oportunidad de cuando no hay ningún ojo que lo vea, cuando de pronto, personalmente cuando estaba en el seminario había momentos en los que yo tenía que salir a compartir la palabra o a realizar alguna diligencia, alguna responsabilidad que me asignaban en la iglesia. Y allí no había ojos que me vieran, ojos humanos que me vieran. Pero, ¿cómo vivimos nosotros cuando no hay ojos que nos ven? Cuando no está como ese ambiente de la iglesia que lo están cuidando a uno, incluso de Engativá, porque solamente uno camina unas cuadras en Engativá y aún estando ahí en Engativá, como que siente la presencia de la iglesia porque hay hermanos, porque se encuentra con alguien. De verdad, en realidad, ¿en dónde está habitando nuestro corazón, hermano? ¿En qué lugar nosotros estamos viviendo? Aquí el profeta está diciendo, ¿no? Que todas esas situaciones sean totalmente diferentes a lo que nuestro corazón desea. Dice, yo me alegraré, me gozaré, me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces les decía, recordaba al hijo pródigo, aunque él estaba en la casa de su padre, donde materialmente no tenía
ninguna dificultad, ni había necesidad de nada, su corazón, ¿dónde estaba? Totalmente lejos de su Padre, alejado del corazón de Dios, así como Adán, luego de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, luego de desechar el corazón de Dios. ¿Cómo se sintió en el mismo huerto de Edén tan precioso que Dios había preparado? Dice que Adán tuvo miedo y se escondió y huía de la presencia de Dios, aunque físicamente no había cambiado nada en el mundo de su corazón, lleno ya de oscuridad por haber recibido el corazón de Satanás. Él vivía escondiéndose de Dios, él vivía escondiéndose de la voluntad de Dios y pues eso que trajo a su vida, oscuridad, espinos y abrojos, aún materialmente viviendo en la misma condición, pero ya su corazón se había trasladado a un mundo totalmente alejado del corazón de Dios, hermano. Y pensaba también en ese pasaje del libro de Eclesiastés en el que dice que, vamos a ver un momento, Eclesiastés capítulo 3 versículo 15, dice, Eclesiastés 3:15, dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Creo que cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, cuando su corazón volvió, aún ni siquiera había regresado físicamente, pero cuando en su corazón surgió nuevamente como el corazón de su padre, cuando empezó a mirar ya no según su vista, sino con una vista que Dios le permitió, empieza nuevamente a habitar, aunque físicamente no todavía, pero ya su corazón se traslada a la casa de su padre. Aunque esa situación en la que todavía se encontraba en la porqueriza, totalmente su corazón se transformó y se llenó de mucha alegría. Así también José, por ejemplo, ¿no? José cuando estaba en la cárcel, aunque Dios estaba con él, pero él todavía, su corazón no comprendía todas esas situaciones. Él sentía que era una situación injusta, decía que lo habían vendido, él no podía reconocer a Dios, pero luego con el tiempo, cuando él reconoce a Dios, todo el mundo de su corazón se transforma y él por eso le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para traer con vida a mucho pueblo. Ahí nosotros vemos cómo se hace realidad esto que leímos aquí en Eclesiastés. Dios restaura lo que pasó. Entonces, como esta mañana, hermanos, ya que meditáramos en de qué manera nosotros estamos viviendo delante de Dios. No con el sentido de que buscar como obra nuestra, no, sino realmente nuestro corazón tiene la esperanza en lo que Dios habla, realmente nuestro corazón creyendo en la palabra de Dios puede vivir y enfrentar cualquier situación que venga creyendo que Dios está con nosotros y reconociendo a Dios en todos nuestros caminos. Cuando recibimos la gracia de Dios y nuestro corazón recibe el punto de vista de Dios, hermanos, podemos conjuntamente con este siervo de Dios y como los siervos de Dios nos han enseñado, no de palabras, sino en realidad, al ver su camino, al ver su fe, nosotros podemos ver cómo nos enseñan a reconocer a Dios en nuestros caminos y tener agradecimiento y tener esperanza en el hecho de que Dios está con nosotros para siempre. Pastor Oxupar cuenta, ¿no? Conocemos acerca de muchos testimonios en sus libros, en sus prédicas, lo que los siervos que Dios nos permite, el Pastor Juan, los siervos que Dios permite en cada momento para nuestra vida, nos cuentan el testimonio de la obra de Dios y cómo aún enfrentando tantas situaciones, hambre, persecución, dificultades,
Perseveraron en el Evangelio y vieron el fruto de la obra de Dios. De la misma manera nosotros, hermanos, también por medio de la iglesia podemos aprender y recorrer este camino, hermano. Por nuestra vista, cualquier situación, pequeña o grande, podría hacernos apartar del corazón de Dios. Pero cuando nos encontramos con el amor, con la misericordia de Dios, podemos decir, como dice aquí, aunque la higuera no florezca, aunque haya perdido mucho aparentemente, aunque haya dificultades, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. No solamente como entender fortaleza eh, como quien me da eso, ¿no? Fuerza para seguir adelante, sino también la fortaleza es como ese castillo, ¿no? Una fortaleza en la que las personas habitan, en el lugar en el que se sienten seguros, en el que se sienten protegidos. De la misma manera, hermanos, nosotros, ¿dónde estamos habitando? Cuando habitamos en la palabra de Dios, muy diferente, ¿no? El mundo de nuestro corazón y cualquier situación que viene, nosotros tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, hermanos, de que esa promesa de Dios es fiel y de que veremos su trabajo, hermanos. Por eso, con mucha confianza nosotros podemos caminar, nosotros podemos alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Él es nuestra fortaleza, hermanos. Y así nosotros podemos vivir libremente delante de Dios y llevar una vida preciosa, no escondiéndonos, no huyendo, no dejando que nuestro corazón se llene de oscuridad, sino libremente viviendo delante de Dios, teniendo la comunión, viviendo delante de los siervos, delante de la iglesia, no como delante de un hombre, sino con confianza delante de la iglesia, hermano, hablando, compartiendo qué hay en nuestro corazón, para que continuamente esa luz del corazón de Dios, esa palabra de los siervos, alumbre nuestra vida y nosotros no seamos arrastrados por la queja, por la dificultad o por cuantas cosas que quieren arrastrar nuestro corazón para oscurecernos y alejarnos de la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por eso, hermanos, vivamos con confianza delante de Dios, sabiendo que no son las cosas externas, que no es la situación lo que debe dominarnos, sino realmente nosotros podemos alegrarnos en ese Dios de nuestra salvación y podemos vivir una vida preciosa, limpia delante de Dios, por medio del trabajo que Él hace en nuestra vida a través de su iglesia. Amén, hermanos. Vamos a orar esta mañana delante de Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor. De una y otra forma, tú continuamente estás atrayéndonos con lazos de amor, Señor. Tú conoces, Dios, la debilidad nuestra. Tú conoces cuán fácilmente nosotros podemos ser arrastrados, Señor, por las dificultades, por las circunstancias, por las tentaciones, Señor. Y también conoces, Señor, sabes que cuando somos arrastrados, nuestro corazón se llena de oscuridad, Señor. Y el camino que a nosotros nos parece de bien se convierte en un camino de muerte, Señor. Pero tú tienes tanta misericordia, Dios. Hablas a nuestra vida para sacarnos de ese mundo, Señor. Para que dejemos de ver según nuestra vista y creamos a tu palabra, Señor. Así de esta manera nosotros podemos esta mañana meditar, Dios, y que tú nos permitas la gracia, Señor, de que nuestro corazón se arrepienta, Dios. El arrepentimiento no es sentirnos mal ni llorar, Señor, sino dejar de mirar según nuestra vista y caminar según la vista tuya, Señor. Dejar de creer en nuestro pensamiento y recibir, Señor, el pensamiento tuyo para experimentar esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta, Dios. Para que sin importar las circunstancias que nosotros vivamos, nos alegremos en ti, Señor, que eres el Dios de nuestra salvación. Y uniendo nuestro corazón contigo, vivamos una vida maravillosa, Señor. Te damos gracias por esta mañana, porque con tu palabra tú alumbras nuestro corazón para que vivamos felices, Señor, por tu evangelio, por tu gracia, Dios. Te amamos, Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, hermanos.